La bahía de Portobelo fue descubierta por Cristóbal Colón en su cuarto viaje, efectuado a bordo de la Santa María el 2 de noviembre de 1502. En un principio, el poblado de Nombre de Dios, un poco más al este, fue el centro de la actividad española hasta su traspaso a Portobelo. El primer asentamiento ocupó un territorio donde se encontraban algunos poblados indígenas, pero la mortal insalubridad, una bahía poco abrigada y naufragios por arrecifes, entre otras razones, aconsejaron el traslado del puerto español a un lugar con ventajas estratégicas, topográficas y portuarias. San Felipe de Portobelo fue fundado por Francisco Valverde y Mercado el 20 de marzo de 1597. Fue así como esta área se convierte en un lugar de tránsito de pasajeros y mercancías, eje central del comercio entre América y Europa. Junto con San Lorenzo el Real de Chagres al oeste y la Plaza de Panamá al otro lado del istmo, el fuerte fortificado de Portobelo formaría el llamado Triángulo Mágico, decisivo abrigo de las rutas de comercio. Entre Portobelo en el Caribe y Panamá en el Pacífico, las mercancías iban y venían por dos rutas que atravesaban la selva, el Camino Real o navegando el río Chagres para seguir por el Camino de Cruces. A pesar de tener tanta importancia, Portobelo siempre fue una ciudad pequeña, apenas dos plazas y dos calles principales, algo más de 50 casas de españoles y cuatro arrabales de esclavos y gente humilde, y los edificios públicos, dos iglesias, un hospital y la aduana, más las fortificaciones militares. Una vez al año, los galeones españoles, cargados de riquezas y juntos para defenderse de la codicia pirata, realizaban un viaje de ida y vuelta entre Europa y tierra firme. Llegaba a la feria comercial de Portobelo. Soldados, aventureros, mercaderes y marineros colmaban las calles. Azúcar, tabaco, quinina, tela y tapices, quesos y vinos, vidrio, plata y oro eran los principales productos provenientes del Perú, España y que intercambiaban los mercaderes. El paso de tanta riqueza no pasaba inadvertido a intereses extranjeros, principalmente ingleses y holandeses, desatando así la Guerra del Caribe. Como lugar estratégico que era, Portobelo fue atacado no menos de 7 veces por piratas, corsarios y otros altos oficiales del ejército británico. Francis Drake atacó varias veces Nombre de Dios, el Camino de Cruces y castigó duramente a Portobelo cuando esta ciudad aún no estaba fundada oficialmente, hasta que el 28 de enero de 1596 murió de desintería frente a las costas de Portobelo. Tan devastadoras ambiciones requerían un sistema de defensa efectivo. Debido a la importancia de Portobelo, el rey Felipe II le encargó a Bautista Antonelli, uno de los más prestigiosos ingenieros militares a fines del siglo XVI, el plan inicial de defensa de la ciudad. Estaba constituido por dos fuertes flanqueando la boca de la bahía, en cada uno de sus lados. En el siglo XVII, estas dos pequeñas fortalezas fueron sustituidas por los castillos Todofierro y Santiago de la Gloria. A mediados de este mismo siglo, la construcción original de San Jerónimo al lado de la ciudad se convirtió en el tercer fuerte de Portobelo. En 1668, Henry Morgan, hábil estratega y el más temido pirata de tierra firme, decide atacar Portobelo, con 8 embarcaciones y poco más de 500 hombres. En ese momento, Portobelo era la tercera ciudad mejor defendida después de La Habana y Cartagena de Indias en la zona del Caribe. Por esto, decide bordear la costa, posteriormente embarcarse en lanchas y atacar por tierra donde la ciudad estaba menos guarnecida. Allí, desmanteló sus castillos, anuló sus defensas y derribó las iglesias. Ya en el siglo XVII, los ataques del almirante Vernon a distintas plazas, entre ellas Portobelo, fueron el detonante que hizo replantear a la corona española todo el sistema de defensa del Caribe. Antes de los cambios en las fortificaciones, el último gran ataque se produce en 1744, cuando William Kingsley destruyó a cañonazos una ciudad indefensa y desarmada, arruinando la mayor parte de sus casas y edificios, aunque no pudo llegar a capturarla. De esta forma, el ingeniero Ignacio Sala, a mediados del siglo, inicia una nueva etapa en la historia de las fortificaciones en Portobelo. Concibe el conjunto de San Fernando, de San Jerónimo y Santiago, fortalezas que ya no fueron atacadas al haber perdido la plaza su importancia comercial y cuyas ruinas pueden admirarse hoy. Estas construcciones pierden sus características medievales y adoptan un estilo neoclásico con un aspecto más estilizado. Fuerte Santiago de la Gloria, iniciado a comienzos del siglo XVII,
pero impulsado en 1620 por el ingeniero Cristóbal de Roda, sobrino de los Antonelli, se continuaba rediseñando en 1639. Era el que tenía la artillería de mayor calidad, superando inclusive el de San Felipe. Su ventaja estaba también en el emplazamiento, ya que el colado de los buques grandes obligaba a pasar frente a él y podía ejercer un control importante del acceso de la bahía. Toda la documentación disponible sobre edificios panameños desde el siglo XVI hasta las fines de la época colonial apuntan a la existencia de dos tipos de construcción, de madera y de piedra, con construcción en mampostería, tapicería, cantería de cal y canto. Por lo que sabemos, ambas materias primas abundaban en la región e incluso eran objeto de exportación a otras regiones vecinas. En un principio, las murallas de los fuertes estaban compuestas de piedra de granito, pero luego se utilizarían parapetos de piedra coralina, que era liviana al extraerse del agua, pero se endurecía a medida que el sol la iba secando. A esto se le llamaban cantos merlones. El castillo y baterías de San Jerónimo, que fuera diseñado en el fondo de la bahía por los Antonelli en el siglo XVI, fue comenzado a mediados del siglo XVII, destruido en 1668 por Morgan, rehecho, dañado nuevamente en 1740 y reconstruido en 1758 por Manuel Hernández. Su desarrollo longitudinal ofrece la posibilidad de comprender la amplitud de la línea de defensa costera que cubría San Jerónimo y la capacidad de fuego que desplazaba con tantas piezas de artillería. El castillo de San Fernando, realizado sobre el diseño de Ignacio Sala en 1753 y ubicado al norte del poblado, en el saliente oriental de la bahía, está sobre una colina y requiere cruzar en barco para llegar al mismo. Desde el mar se accede a una rampa a una notable portada que permite el acceso a un patio de mediano tamaño, rodeado de casamantas y adarves junto a la muralla. Más arriba de este se encontraba el recinto de San Fernandito, que servía de atalaya, y por tanto su muralla era de poca altura. El castillo de San Felipe de Sotomayor, el primero que se erigió en la ciudad, fue destruido en 1910 por los norteamericanos para utilizar sus piedras en la construcción del canal, formando el rompeolas de Colón y la esclusa de Gatún. Era en la aduana de Portobelo donde se depositaban las mercancías y se llevaba el control y registros de impuestos. Este edificio presentó dos etapas constructivas distintas, la primera a principios del siglo XVII y la segunda en el siglo XVIII, que es la que observamos en la rehabilitación actual, que no es exactamente una restauración en el sentido estricto de la palabra, pues no se reconstruyó la fachada faltante que en su momento fue la principal, ni tampoco el techo original. Lo que se hizo fue simplemente habilitar la ruina para permitir su uso, para lo cual se cerró el espacio vacío hacia la bahía con una especie de andamio de madera que sirve de terraza y sostiene la cubierta. En la mampostería usada en la construcción de muros, utilizando los materiales primarios de piedra, caliza, arena, barro y cal, para fortalecer esta mezcla y poderle ofrecer a los muros una altura mayor, se incluían ladrillos y piedras, en líneas horizontales a distintos niveles. Las esquinas o vanos estaban siempre definidos por ladrillos. Se necesitaba el uso de formaletas de madera para sostener el contenido que formaban los muros, que luego de secarse se enlucía con una capa gruesa de empañetado. Como capa final se encalaban los muros de blanco. Además de su fortaleza y permanencia, este tipo de construcción proporcionaba un alto grado de humedad y una temperatura permanentemente fresca al interior del lugar, debido al considerable grosor de sus muros. Espero que este video haya sido de su agrado.